a una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Hoy vamos a meternos al tema de la reelección de Alejandro Alito Moreno en el PRI. Estamos saliendo como todos los martes y jueves, casi en punto de las 7 de la tarde, por WOW TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX, en Twitter, Facebook y YouTube. Muchas gracias por participar. Esperamos sus comentarios, sus puntos de vista, sus opiniones para poder subirlas acá en la mesa. Son importantes justo para poder ampliar esta conversación que, déjeme decirle, hoy me parece especialmente interesante porque tenemos dos invitados que han sido testigos, que han escrito, que han medido, que han opinado sobre el larguísimo trecho de la democratización del país desde que comenzó allá el siglo pasado, en el último cuarto de siglo, luego la primera alternancia política en el 2000, la construcción del modelo de poder compartido o la partidocracia de las primeras décadas, casi 2 décadas del siglo XX, y después la alternancia por primera vez de un partido de izquierda de Morena. Y es importante su perspectiva, su punto de vista, porque quizá una de las preguntas que está rondando después de lo que vimos en la última asamblea del PRI el domingo es cómo explicar y qué explica esta, si me permite utilizar el término, esta debacle que estamos viendo en el Partido Revolucionario Institucional, que además, por otro lado, no es el único. Las prácticas, reeleccionistas, no solamente son exclusivos de ellos, están siendo socorridas por dos de las fuerzas que fueron protagonistas en la democratización mexicana, el PRI y el PAN. Es un asunto que merece detenerse un momento. Si lo que estamos viendo es un síntoma de la debacle, de la declinación, como usted quiera calificarlo, de estos dos partidos y particularmente del PRI, que solamente en la época de Alejandro Moreno, de 2019 a la fecha, ha pasado de tener 12 gubernaturas a apenas 2. Su poder se ha diluido en términos territoriales, pero también en el Congreso, la representación parlamentaria. ¿Es solamente un síntoma del envejecimiento, de la decadencia de ellos, o estamos frente a un mal mayor que recorre al viejo sistema de la democracia mexicana y que se expresa justamente en el colapso que están viviendo estos dos de los partidos mayoritarios que junto con el PRD fueron los que, articularon el modelo del poder compartido desde la alternancia hasta 2018. Muchas gracias por estar con nosotros, Roy Campos. Roy Campos ya lo conoce, es el director de Consulta Mitofsky, por además analista político. Y te recibo con mucho gusto, Roy, muchas gracias.
Ahí tuvo el audio. Saludos. Ahí estás. Y por supuesto, Arnoldo Cuellar, periodista de Guanajuato, nos decía, empezó a escribir desde 1982, o sea que lo que ha ido, digamos, testificando con sus propios artículos nos da justo para tratar de interpretar qué está pasando aquí. Arranco contigo, Arnoldo. A ver, ya te había dicho eso en secreto de confesión, mano. Adelante, Pepe, la pregunta. Adelante, vienes. ¿Es un síntoma de la decadencia de partidos o es un mal más profundo que está recorriendo la democracia mexicana y se expresa en, ¿cómo decirlo? En prácticas poco democráticas, yo estoy tratando de ser políticamente correcto, sí, de los partidos mayoritarios o de los ex partidos mayoritarios más bien? Yo quisiera lanzar aquí una provocación. Yo creo que el PRI vive prácticamente como un zombie desde hace mucho tiempo. Hay que recordar, y frente a lo que tú decías, que la democracia mexicana no es vieja. ¿Qué podemos tomar como arranque de la democracia mexicana? Para mi gusto sería la consolidación de un órgano electoral autónomo con el IFE en 1997. Y quizás como antecedente de eso yo mencionaría la irrupción del Frente Democrático Nacional en 1988, que le tocó la puerta fuertemente al partido hegemónico, la famosa declaración de Salinas de que terminó la era de partido prácticamente único. Así es. Porque antes de eso, las aperturas reyes-herolianas y los diputados plurinominales y todo esto eran de alguna manera concesiones controladas para, bueno, pues salir del problema en el que, con la violencia en los 70s, con la represión al movimiento estudiantil, con la clandestinidad del Partido Comunista, la ilegalidad, etcétera, ¿no? Pero ya articuladamente, pues tendríamos que tomar la última década del siglo, y ahí el PRI decidió no hacer un testamento, como sí ocurrió, por ejemplo, en España, no negociar con las otras fuerzas políticas, pues de alguna manera, si no su extinción, sí su inclusión en un nuevo sistema paritario, ¿no? Parejero, equitativo, digamos, ¿no? Sino que se mantuvo en ese espacio donde mantenía ciertos privilegios que le fueron arrebatados, el uso del gobierno como instrumento electoral, pues todavía en la elección del 2000, aunque fracasó el Pemex-Gay, ese uso de recursos públicos, y cómo heredó a las oposiciones la obligación de hacer política del mismo modo. Y recordemos los amigos de Fox, también dinero ilegal proveniente de empresas para competir con la ilegalidad priista. Y creo que ahí nacimos mal como democracia, ¿no? Entonces, me remito a todo eso porque creo que lo que pasa hoy son polvos de aquellos lodos. Y bueno, y tenemos hoy el privilegio de contar aquí con alguien que hace análisis desde los datos y no desde el sentimiento, como somos nosotros los periodistas a veces, desde la percepción, porque creo que ahí podemos empezar a ubicar algunos de estos problemas que hoy están detonando. Y aquí dejo esta primera intervención. Déjame tomar tu provocación, Arnoldo, para ir con Roy y frasearla de esta manera. A ver, lo que estás diciendo, hasta donde entiendo, tú ya me corriges si lo entendí mal, es, a ver, un partido que no tiene un origen democrático, que accedió a una apertura política por sobrevivencia, pero sin que nunca haya tenido, digamos, estándares democráticos que le permitieran jugar en un contexto distinto al que dominó durante el siglo XX. ¿Cómo ves, Roy? ¿Estás de acuerdo? Sí, a ver, sí, estoy de acuerdo. O sea, el PRI tenía dueño, pero el dueño era el presidente de la República. O sea, el PRI tenía dueño, no se necesitaba reelegir porque el PRI era como una secretaría de Estado. Entonces el PRI tenía dueño. Lo que está pasando ahorita es un PRI fuera del poder. Y un PRI fuera del poder que tiene prerrogativas, dinero y algún poder, por lo menos de decisión. Y entonces Alejandro Moreno decide, ¿por qué voy a ceder esta cantidad de dinero y de poder? ¿Por qué lo voy a ceder cuando tengo la asamblea totalmente mía? Y entonces, en un acto político racional, negativo, por decirlo claramente, porque es negativo, no está pensando ni en el partido ni en el país, decide, pues si él tiene el poder. O sea, si hubiera querido reelegirse más años, se reelige más años. Yo creo que lo que estamos viendo, sí coincido, Pepe, contigo, que muestra algo del sistema de partidos. ¿Cuándo íbamos a pensar que en el PAN
pasara lo que pasa hoy. Decir, a ver, desde la elección de Gustavo Madero, que fue relativamente democrática, desde entonces no vemos una elección democrática. Gustavo Madero se la cedió a Anaya se la cedió a Marco Cortés, y Marco Cortés está a punto de cederla. En el PRI vimos la renuncia de Manlio Fabio en el 16, pero desde entonces, ya una vez que Alejandro Moreno le ganó esta elección a Ivonne Ortega con toda la ayuda de los gobernadores, pues Alejandro Moreno se fue adueñando totalmente del PRI. Pero igual, el PT tiene dueño, MC tiene dueño, el Partido Verde tiene dueño. Es decir, los partidos políticos dejaron de ser entes democráticos al interior y son dominados por un dueño. Digo, a pesar que evidentemente manejan dinero público y tendríamos que pensar que en términos básicos, Arnoldo, pues lo que les tiene que interesar es representar gente, representar ciudadanía, tener causas, pero junto con lo que decía Roy, lo que no ves es ni proyecto, ni causas, ni ideas en ninguno de los dos. Pero, ¿por qué manejan dinero público? Porque ellos definieron las reglas del juego electoral. O sea, después del establecimiento del primer INE, que fue una negociación política con un presidente todavía que cedió poder a los partidos políticos, después el tema en la época de Vicente Fox quedó en manos de los partidos. Y los partidos lo primero que hicieron fue privilegiarse a sí mismos, castigar, y por eso tenemos esta democracia donde no puede haber candidaturas independientes ni vías de acceso al poder que no monopolicen los partidos. O sea, cerrar las puertas, repartirse dinero público en base a la asignación de votos, y algo mucho más grave, que fue repartirse los espacios de poder en el propio IFE o INE, en el Tribunal Electoral, y ellos cerraron este sistema, pero no con una finalidad de cuidarse las manos unos a otros, sino de repartirse el pastel. Yo siento ahí que ese ADN de la falsa democracia priista o de la dictadura perfecta priista, de alguna manera inoculó a todos los partidos políticos. Es estar sentados en las cámaras y en los órganos de decisión durante mucho tiempo de panistas, priistas, perredistas, los hizo un poco a todos iguales, se aprendieron las mismas mañas. Además no podía ser de otra manera, entre gitanos no se leen la Buenaventura. O sea, ahí hay una infección fundamental que, bueno, pues sí llega a su fin, yo creo, o entra en etapa terminal por esta crisis en la que los coloca Morena, que es un partido totalmente distinto, porque se volvió un movimiento de masas. ¿Quién sabe cómo nos surgió esta especie de marcha sobre Guanajuato que vino del sureste, de marcha sobre la capital del país, que metió a un actor que no estaba previsto, que son las masas populares, que son los 36 millones de votos de Claudia, los 30 millones de AMLO, que no sabemos tampoco eso cómo se va a gobernar, eso también son aguas broncas, pero que desplazó al juego controlado que tenían el resto de los partidos políticos y que ya tuvo un primer náufrago en el PRD, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo la calificarías, Roy? ¿Una democracia corporativa, una democracia tutelada, una democracia feudal, una democracia de hombres fuertes? ¿Qué es lo que habíamos tenido y que tanto además nos preciábamos de ella? A ver, mira, buscábamos la democracia de hombres fuertes. De hecho, el ciudadano sí le gustan los hombres fuertes, sí le gustan los caciques. Por eso la fuerza de López Obrador y la identificación de la gente. De repente el ciudadano volteó a ver a López Obrador y dijo, ya basta de las debilidades hasta que viene alguien que tiene mando. Así eran los priistas. Mira, hay una reflexión aquí. ¿Por qué el PRI, después de 12 años que gobernó el PAN, el PRI no desapareció? O sea, porque el PRI regresó, además de que tenía la imagen de corrupta y todo, y volvió a ganar en el 12. No lo hizo por lo siguiente. Uno, porque tenía estados. O sea, la fuerza de los estados lo mantuvo todavía. Y dos, porque el partido gobernante, el perfil de votantes del partido gobernante, no le quitaba al PRI. O sea, el PRI no se vació porque sus simpatizantes no eran los mismos que del PAN, de la clase media, urbana, educada. Esos eran los panistas, no se fueron los del PRI para allá. Con Morena pasó al contrario. Morena cumple todos los requisitos para atraer a los priistas. Todas las causas que alguna vez tuvo el PRI, todas las tiene Morena multiplicadas. Entonces, Morena vació primero al PRD y luego vacía al PRI. Entonces, el PRI se queda vacío
porque es muy natural. Los que votan por Morena, esos 36 millones, no vinieron de Marte, o sea, no vinieron de África, eran mexicanos, y esos mexicanos votaban por el PRI, y simplemente se trasladan a votar por Morena, porque allí encuentran lo mismo que tenían en el PRI multiplicado. Ahora, todo el mundo, incluso desde Morena, desde la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, Arnoldo le está diciendo, tienen que renovarse. A ver, ¿es una renovación imposible o no? Pues sí, absolutamente, porque no tienen nada a lo que puedan asirse. A ver, dice Roy que los priistas se fueron a Morena. Lo que pasa es que no sabemos cuántos priistas había. O sea, teóricamente todos éramos priistas. Yo de niño fui a una convención en Bellas Artes de niños exploradores y me dieron una credencial del PRI. O sea, pero no sabíamos realmente cuánta gente sí iba a votar. Yo creo que 88 por eso marca un parteaguas, por la movilización que logra Cárdenas, y los priistas se asustan de ver que sí hay gente. Ahí sí pienso que hay un vaciamiento, porque las zonas militares votaban por Cárdenas, las zonas petroleras votaban por Cárdenas. Pero hasta que no contamos los votos con este mecanismo que es bastante, digamos, de muy buena calidad, que es primero el IFE y luego el INE, no sabemos bien a bien qué pasa. Yo creo que las estadísticas electorales de antes de 1997 las podríamos muy bien tirar todas a la basura. Salinas hizo lo propio con las del 88, las quemó, ¿no? Porque ese PRI en los estados rellenaban las urnas los gobernadores y los alcaldes. Entonces, esa movilización que hoy sí vemos en Morena, y que bueno, ya empieza a tener sus visos también de manipulación por los servidores de la nación, por otro tipo de cosas, estados de gran control político de Morena en el sureste, y ahí también se nos va a perder un poco la película, un INE también más debilitado de lo que fue el IFE, y además debilitado por sus propios consejos y titulares de alguna manera. Entonces otra vez se nos puede perder un poco ese conteo, ¿no? No concuerdo un poco con el tema de que lo vació, pero creo que la irrupción que plantea Morena hoy en día es un fenómeno nuevo en la política mexicana. Bueno, quizás no visto desde la Revolución Mexicana o desde el cardenismo. Sin ser yo un experto en historia, ni dármelas como Lorenzo Meyer, reconocer todos los asuntos y los procesos, pero esa larga etapa entre el fin del cardenismo y digamos, el inicio del salinismo, yo creo que hay un PRI que se maneja muy, muy popularmente, muy estamentariamente, a través de estructuras muy, muy fijas. Yo recuerdo haber ido a una manifestación en Guanajuato capital para celebrar la nacionalización de la banca. Nadie de los que iban sabían a qué iban y no sabían qué era la nacionalización de la banca, pero ahí estaban todos en un gesto izquierdista u otra para apoyar la revolución nicaragüense, como reportero, ¿no? Cubriendo el asunto. Yo decía, bueno, y estas gentes que saben, ¿no? Porque uno los entrevistaba y no había manera. Entonces el PRI tenía esa posibilidad. Y claro, cuando había que movilizarlos para votar y había recursos para que se movilizara la gente, 3/4 partes de esos recursos se quedaban en el camino y los votos los inventaban. Entonces yo digo que la democracia mexicana tiene una historia muy corta. Los propios sondeos, quizás Roy nos vayan diciendo un poco de eso, que también tienen una historia muy corta, pero que el siglo XX no lo podemos contar como un historial democrático y que nos diga un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Oye, pero ahí vaciamiento o no, o hasta donde llegue el vaciamiento, Roy, lo que estamos viendo además es que no les importa el vaciamiento ya a esta altura del partido. A juzgar por las amenazas que está haciendo Alito Moreno diciendo, pues va una purga, porque todos los que no comulguen con lo que estoy haciendo, me estoy refiriendo a la reunión de la Asamblea Nacional del domingo pasado, en la que dijo, pues todos los críticos son los lacayos del poder, incluso deslizó la idea de que en el asesinato de Colosio habían participado militantes del PRI. Malio, o sea, fue contra Malio. Se congeló un poco, Pepe, o mucho. Sí. Sí, revivió las peores. Todos me los voy a sacar, ¿no? Sí, a ver, contra Malio, y de alguna manera filtró lo del Pemex Gate, sabiendo que Dulce María también había críticos, o que Pancho Labastida, es decir, aún está dispuesto a perder militantes, o algunas voces más que militantes, porque esos que hablan ya no representan muchos votos tampoco, o sea, no te voy a decir que Labastida te trae miles de votos, o no, ya el PRI tuvo muchos rompimientos, creo que Alejandro Moreno está dispuesto a que se vayan más, aunque pierda senadores o diputados por ahí. Él tiene suficiente bancada
para darle mayoría calificada a Morena, si quiere, o sea, tiene suficiente bancada, tiene suficiente prerrogativa. Los dos estados que hoy tiene el PRI, los dos estados, si hoy hubiera elecciones, los dos los perdía. O sea, Coahuila y Durango. Coahuila y Durango. Tan es así que en el Senado en las dos ganó Morena, en Coahuila y en Durango, o sea, en esta elección. Entonces, si hubiera la cantidad de población que gobiernan esos dos es menos que con la que empezó el PRD en el 18. O sea, el PRD en el 18 empezó gobernando solo Michoacán, 5% después de la elección. Ahora 88, Roy. 88. No, perdón, del 18, del 2018. Okay. Después de la elección de 2018, el PRD se queda solo con Michoacán, que representaba el 5% de la población. Hoy, los dos estados que va a gobernar el PRI es el 4%. Es decir, hasta va a gobernar menos población. Creo que el PRI está en problemas. Alejandro Moreno se está haciendo a un pedacito de pastel chiquito, condenando al PRI a ser un partido testimonial. A ver, sin duda, Arnoldo, tú has estado deslizando una y otra vez comparaciones con el movimiento obradorista, y no deja de ser absolutamente paradójico que llevemos un sexenio de ríos de tinta sobre las pretensiones de López Obrador de reelegirse, después incluso de querer o de pensar que va a gobernar por interpósita persona con Sheinbaum, y lo que estamos viendo es que los que sí no nos queda mayor duda después del domingo quieren reelegirse son, por un lado, Alito Moreno, que quiere irse hasta el 32, una votación en la modificación de las reglas y de los estatutos del PRI, que es sintomática, puros incondicionales, 99 de 100 votos a favor. Y en el caso del PAN, Roy lo decía, los últimos cambios en las dirigencias del PAN han sido por cederla. Es decir, a ver, ¿cómo entiendes eso? Porque, a ver, por lo pronto López Obrador se va. Yo no sé, más allá de especulaciones, pero en octubre se va. No se religió, no cambió la Constitución, no hizo ningún cambio legal, ninguna arducia para quedarse. Bueno, que digo, siempre lo dijo, hay que no le creían, pero además tiene esta conciencia histórica de que quiere ser una especie de Pepe Mújica del hemisferio norte, y todo esto que sí se hacía muy lejano que cambiara tan radicalmente, ¿no? Menciona Roy algo, los dos estados del PRI, Coahuila y Durango, los gobernadores no vinieron a la asamblea priista del domingo, ¿no? También eso es altamente significativo. Se están quedando con, a ver, los partidos políticos son negocios que no quiebran tan fácilmente. O sea, el PRD estaba vaciado desde que López Obrador formó Morena en el 2015 y aguantó todavía 9 años más, ordeñando hasta el final las prerrogativas. Está ahí el Estado mexicano, si sacas más de 3% de los votos vas a recibir dinero suficiente para pagar a una burocracia. Alito Moreno tiene 6 millones de votos, tiene alrededor del 10%, tiene un recurso importante, más estas posibilidades que le da la negociación política, ¿no? Lo va a explotar hasta el final, pero eso ya no estar pensando en ningún tipo de proyecto político, y sí es un callejón sin salida. Claro que no le importa, bueno, lo hizo en Campeche, y además le entregó a la oposición y a su oposición acérrima el Estado, ¿no? Pero salió de ahí con una fortuna, que la ineficacia investigativa de los morenistas ha impedido que pues ahí por lo menos se exhiba eso un poco más, ¿no? ¿Qué pasa con este discurso rijoso que le escuchamos? ¿Qué vimos que fracasó en la elección pasada? Fracasó eso precisamente, el discurso agresivo, el discurso violento, la crítica sin argumentos, el narcopresidente. Y hoy Alito se refugia en eso para reconstruir su partido, aplicándoselo a sus propios correligionarios. Yo no le arriendo las ganancias de ninguna manera, o sea, se va a ir haciendo todavía más pequeño. No solamente es esto de cómo le hace para terminar de apropiarse del PRI y expulsar a los que le den algún problema, no quiere ninguna disidencia al interior, sino también el mensaje que con eso está mandando hacia afuera le quita todavía más votos. Bueno, no hay elecciones pronto, no le importa mucho, pero yo dudo que ese tipo de discurso le gane, pero la menor ventaja, ¿no? En este sentido.
Oye, antes de ir con Roy, nada más un apunte, y es, a ver, sí, de acuerdo, parece refugiarse en el discurso de campaña, en el discurso de odio, de agresividad, pero también hacer un Muy discurso... majadero, Pepe, Yo sé, cada rato yo dice sé. la bola de, y La- con un lenguaje muy limitado además, ¿no? Oye, pero de alguna manera esta lógica de o estás conmigo o eres un desleal, estás conmigo o es que eres una persona que eres un traicionero, también podría aplicarse, digamos, al discurso que se ha posicionado Roy a lo largo de este sexenio desde la presidencia. Mira, totalmente. De hecho, la característica de los líderes mundiales es su bajo léxico, ¿no? O sea, tiene uno muy bajo, con poquito se comunica en un segmento. El problema del PRI es que perdió ideología. O sea, que ya no está en la izquierda. O sea, desde hace rato la gente no lo ubica en la izquierda. Entonces, ni siquiera compite con Morena en la izquierda. En la derecha tampoco tiene una mentalidad de derecha. Creo que va a desaparecer el nombre del PRI, lo cual hace 5 años dije yo debía desaparecer. Le van a poner algún nombre que no sea partido y van a tratar simplemente de ser como MC o algo, pues jugar con el marcador. Tal vez en el 21 lo veamos haciendo alianza incluso con Morena, ¿no? Tratando de llevarse a algunos lugares, pero yo ya no veo a este partido, ya no lo veo ni siquiera cerca del poder. O sea, no, o sea, yo creo, para los priistas grandes, no voy a vivir para ver al PRI nuevamente en el poder. O sea, este se acabó, digamos, ¿no? Aunque surja un líder, este partido ya no tiene base, no tiene gobierno, no tiene ideología, no tiene líderes, porque tiene un presidente de partido que al que se oponga tantito lo va a aplastar, entonces no va a dejar que surja nadie. Entonces yo creo que está destinado a estar sobreviviendo si bien le va. ¿Pensabas, Roy, en la declaración de la Bastida? Yo ya me voy, por tanto, quiero irme criticando, aunque tenga que renunciar, porque pues ya no hacia adelante incluso no voy a ver lo que va a suceder ni cómo va a acabar esta historia. Oye, casi dijo, yo me voy antes de que me vayan, porque por seguir hablando los van a terminar corriendo a todo el que hable mal, ¿no? Acuérdate, corrieron a varios, ¿no? A los gobernadores, corrieron a Del Mazo, corrieron a Quirino, o sea, de una vez se va. Absolutamente. Pero además la rijosidad de Alito remató, por ejemplo, con los periodistas. En la ronda de entrevistas que dio estos días, terminó arrinconado con preguntas muy sencillas, ni siquiera agresivas, que le cuestionaban la reelección, y se lanzó en contra de ellos. Bueno, le dijo a Carmen Aristegui, tú eres una mujer inteligente, con un talante así, pero fatal, ¿no? Es un individuo que no tiene una inteligencia emocional. Entonces, es peor aún el tema porque el fin del PRI por falta de ideología y por vaciamiento, pues es un proceso que podía aguantar con alguien, digamos, Guadalupe Acosta Naranjo y todas estas gentes ahí medio se tratan de hacerlos simpáticos y tratan de defenderse un poquito, de todas maneras, pero con un tipo que se está peleando, hasta con quien le da espacios en los medios, pues no creo que eso vaya a durar mucho. No, eso parece un suicidio. Se incorpora con nosotros Guadalupe Chavira, diputada de Morena. Guadalupe, como siempre, un gusto verte. Gracias, un gusto saludar a tu auditorio y saludar a estos maestros del análisis político. Muchas gracias, buen día por aquí. Llegamos, que la lluvia está, ¿qué te digo, en la ciudad? Oye, Lupita, justo estábamos aprovechando por la experiencia y la perspectiva que tienen ambos, Arnoldo y que tiene Roy, ¿no? Para tratar de explicar cómo y por qué llegamos hasta este punto del PRI, sobre todo, y del PAN también. Y bueno, pues igual tú traes una larga trayectoria política y una de las cosas que ponían sobre la mesa es, a ver, la bronca o una de las cosas que pueden explicar esta debacle tiene que ver con no haber tenido prácticas democráticas atadas a un sistema de recursos, de prerrogativas oficiales que ellos mismos hicieron y que acaban convirtiéndolo en un feudo en el que el dirigente de turno, lo estamos viendo ahora, prefiere incluso acabar con el partido, pero no alejarse de la caja de las prerrogativas. ¿Ese es tu análisis? Pues mira, es un drama que me parece que a nosotros hoy, que somos el partido gobernante, nos debe interesar y debemos de mirar también, porque
si bien a mí me tocó ser parte del proceso de la construcción en ese momento del Frente Democrático Nacional y luego surge el PRD, y era partido de Estado, entonces un partido hegemónico, a nosotros nos interesa, por supuesto, que se vislumbre, haya una perspectiva de lo que está pasando, de la crisis de los partidos opositores, pero que tampoco podemos nosotros ser muy optimistas y de no revisar lo que tenemos que revisar. Sí veo que en esta etapa que se vive de la transformación, necesitamos nosotros como partido, yo soy también fundadora de Morena, fortalecer a nuestro partido, un partido fuerte se necesita en esta segunda etapa de la transformación. Necesitamos una oposición más propositiva. Mira, la etapa de la liberación de la política que en algún momento Reyes Heroles dibujó para hacer partidos satélites, estos partidos funcionales, pues me parece que eso fue parte de las cosas que fue debilitando a un Estado que necesitaba como fortaleza, ¿no? Entonces, el PRI, este es el drama que muchos, es una crónica muy anunciada, que tarde o temprano iba a ir en esta declive. No puede uno explicarse cuando ve que uno de los dirigentes es Alito, ¿no? Y bueno, pues eso habla de la dificultad y de la carencia de liderazgos morales que pueda tener estos referentes. Igual lo está viviendo Acción Nacional. Yo creo que en su tiempo yo tuve la oportunidad de conocer a la gente del foro doctrinario y pues había gente muy pensante y gente con una ideología muy clara, pero hoy veo que su ideología pues efectivamente se ha reducido a la triste condición de esperar las prerrogativas de los financiamientos de un partido. No hay una construcción en serio de ir hacia una fortaleza opositora. Pero bueno, la tarea eso pues le corresponde a ellos. Lo que nos corresponde a nosotros, los que somos militantes de izquierda, que venimos de muchos años dibujando esta posibilidad de haber gobernado estos 6 años, cerrando con el presidente Andrés Manuel López Obrador, un gran líder político, pero también un gran líder de Estado, que esas son las dos que tiene él, estas dos significantes. Pero hoy tenemos una mujer presidenta, la primera mujer en la historia, y creo que el partido tiene que ser un partido que se dé la tarea de estar más organizado, más fuerte, porque sin duda es una reflexión que lo dejo yo para el debate, porque venía hablando con otra Oye, amiga. no habla, a ver, la verdad es que creo que estás poniendo un poco el dedo en la llaga. Voy con Roy y voy con Arnoldo. A ver, ustedes ven que liderazgos aparte, ustedes ven que la coalición que llevó a Claudia Sheinbaum al poder, si sigamos haciendo historia, esta coalición tiene un modelo distinto a aquel que decía o se refería Lupita sobre, digamos, los esquemas de una fuerza hegemónica que tiene partidos subsidiarios, satélites o subordinados que poco ayudaron, en efecto, a la construcción de un sistema de partidos fuerte. ¿Cómo ves, Roy? A ver, Morena hoy es un partido más que fuerte, o sea, más que fuerte. Y más que fuerte porque además tiene un líder fuerte, que el PRI nunca tuvo un líder de este tamaño. O sea, el PRI nunca tuvo un líder Bueno, desde Cárdenas. Desde Cárdenas, o sea, un líder que fuera más allá del puesto. López Obrador es más allá de la presidencia, o sea, es un líder. Y va a seguir siendo líder aún fuera de la presidencia. El PRI, en cuanto terminaba la presidencia del presidente, se iba, ¿no? Y se acababa el liderazgo. El liderazgo se lo daba la presidencia, aquí no. Tiene un partido que para mí el modelo de López Obrador es gobernar desde el partido. O sea, es muy importante Morena. O sea, por eso digo que es mucho más poder el de Morena que desde el PRI. En la época del PRI, el PRI era una secretaría de la presidencia. Ahora no, Morena no va a ser una secretaría de la presidencia. Desde ahí se va a gobernar. Y desde ahí se mueve gente para las consultas, para las elecciones. Es decir, Morena se volvió un partido muy poderoso que incluso
sobrepasa el poder de la presidencia, no sé si más de la presidencia, pero sobrepasa porque el que mueve a las masas es el partido. Entonces yo veo otro modelo, no el mismo modelo del PRI. O sea, lo que te estás refiriendo es, digamos, no es un partido, sino un movimiento. Es el esquema del movimiento. Exactamente, y desde ahí se gobierna. Nomás piensa en la elección de jueces. ¿Qué jueces van a quedar? Los jueces que sean votados. ¿Quién va a mover a la gente para votar a los jueces? Morena. O sea, desde Morena se van a elegir a los jueces. ¿Cómo ves, Arnoldo? ¿Coincides? A ver, una pregunta, diputada Guadalupe. ¿Cuántos militantes tiene Morena? ¿Efectivos? Sí. Efectivos, no, bueno, ya debe tener arriba de los 3, 4 millones que teníamos en las recientes fechas. Entonces, efectivamente lo que dice Roy es partido-movimiento, que esa es la gran hazaña que hizo posible que Andrés Manuel... Pero tuvieron 36 millones de votos, o sea, sí, 6 veces más. O sea, también hay ahí una enorme masa que puede no obedecer estrictamente a los mecanismos del partido, sino al momento emocional del liderazgo presidencial. Y yo pienso que ahí está el reto. O sea, si algo tiene la próxima presidenta de la República como retos fuertes, uno es gobernar a Morena y el otro es llenar el vacío del presidente con ese liderazgo de masas que incluso rebasa a Morena, ¿no? Coincido. ¿Cómo hacerle eso? Es como resolver, ahora sí que la ecuación de Schrödinger, ¿no? Pero algo tendrá que hacer. Si no le gustan las mañaneras, algo tiene que hacer, ¿no? No, bueno, fíjate, justo en eso estamos trabajando. Yo vengo recorriendo el país desde hace más de 2 años. Me tocó ayudarle a Claudia Sheinbaum a ganar la encuesta para la presidencia de la República. Fue un reto, porque había muchos lugares donde Claudia no era conocida, ¿no? Entonces, haber logrado esta hazaña y haber trastocado en la historia de nuestro país que una mujer sea presidenta, para nosotros ya ha sido todo, ¿no? Y un partido-movimiento sin duda tiene que también construir estos espacios de mayor institucionalidad. O sea, yo creo que he tenido, pues no sé si esa experiencia funcione, pero a mí en lo personal me parece que nos funcionó en una etapa cuando la izquierda dibujada con el PRD había un sistema de rendición de cuentas. O sea, nosotros creemos que la mejor militancia y la mejor forma para que un partido siga dando estos resultados como lo dimos en estos 6 años, por lo que decía Roy, efectivamente es el gran movimiento, ese gran liderazgo de Andrés Manuel, pero necesitamos crear una red que nos permita a nosotros seguir fortaleciendo los liderazgos de la transformación también a nivel local. ¿Y a qué me refiero? El sistema de rendición de cuentas, cuando se hizo, y a mí me tocó gobernar con el PRD, a nosotros nos evaluaban permanentemente y teníamos que estar alineados a una condición que era hacer gobiernos cercanos a la gente. Hoy Morena lo tiene que hacer en todos los lugares donde tiene estos espacios. A eso me refiero. O sea, si queremos seguir transformando el país y que el partido sea un instrumento de la transformación, tenemos que ir construyendo clase política que esté alineada a estos principios para ayudarle a nuestra presidenta, porque sé que el liderazgo de la doctora es un liderazgo enorme, es un liderazgo que ha sido transversal y que tenemos, por supuesto, por delante una agenda muy importante para consolidar lo que el presidente inició. O sea, no aislarse en las cúpulas, Roy. Institucionalizar un partido y no aislarse en las cúpulas para diferenciarse o para no seguir el mismo camino que los partidos tradicionales. ¿Cómo ves? ¿Ese es el gran reto de Morena? A ver, sí, Morena puede, a ver, el enemigo de Morena está dentro de Morena. O sea, son tantos los morenistas que ahí no hay lugar para todos, de ahí puede surgir. De hecho, en esta campaña, lo que yo decía que Claudia Sheinbaum hacía mientras Xóchitl Gálvez se iba a Estados Unidos, Xóchitl Gálvez recorría el país y lo que yo decía era, conocían la experiencia del PRI. El PRI fue derrotado porque se rompía y lo que hizo Claudia es recorrer estado por estado para evitar que Morena se rompiera. Morena solo se rompió en Morelos, ¿no? Pero iba a todos los lugares. ¿Por qué? Porque había candidaturas que eran expriistas o expanistas. Tenía que negociar con morenistas que no se molestaran. Simplemente hay que ver Yucatán. Los 2 senadores venían del PRI, el candidato a gobernador venía del PAN, el candidato a alcalde venía del PAN.
Entonces tenía que ir con Morena, porque si no, le pasaba lo mismo que al PRI. El PRI, su debacle, podemos ubicarla en muchas fechas, desde el 88 con Cárdenas hasta el 97, 98 con Monreal, y podemos irle viendo, pero esto siempre fue por rompimientos del PRI. Entonces, Claudia lo que hizo es recorrer el país, garantizar unidad y evitar que se rompiera Morena, ¿no? En la historia del sexenio, 4 veces se rompió Morena, 4 veces militantes de Morena se fueron de candidatos en contra, y las 4 veces los arrasaron. O sea, no sirvió esos rompimientos. ¿Cómo ves, Arnoldo? ¿Coincides? O sea, la unidad ha sido la clave del triunfo de Sheinbaum en buena medida, y la prueba es que cada vez que hay rupturas internas y escisiones, debilitamiento seguro. Sí, nada más que en este momento Claudia Sheinbaum actuaba políticamente bajo el paraguas protector de Andrés Manuel López Obrador, y pues un partido que también tenía esa línea directa con Palacio Nacional, ¿no? Por eso yo planteo que el reto va a ser cuando eso no pase. No sería un fracaso que haya necesidad de echar mano del teléfono rojo hasta la selva lacandona, ¿no? Pero también puede ser un gran riesgo no hacerlo y que empiecen a ocurrir los rompimientos a los que alude Roy. Máxime porque no todos los morenistas son precisamente morenistas ni López Obradoristas, porque el oportunismo del triunfal movimiento que vimos en 2 de junio, pues trae ahí a toda clase de gentes, ¿no? También. Y hay mucho oportunismo, que no está mal en política. El oportunismo es un motor de la política, ¿no? No se entendería de otra manera, ¿no? Vicente Fox era priista cuando se lanza. Sí, Cloutier lo convence de que sea candidato. Política es tiempo, ¿no? Sí, el tiempo y el elogio de la traición, ¿no? Así es. Ajá. Pero bueno, yo creo que Claudia Sheinbaum va a enfrentar algo que ningún político mexicano del pasado lo ha hecho, que es surgir de este enorme movimiento, sustituir a un líder carismático y tener un país sumamente complejo con una vecindad como la que tenemos, más fenómenos asociados globales como es la migración, el cambio climático, etcétera. Yo creo que el menor de sus problemas en este momento es la oposición interna, con los Alitos y los Marcos ahí. Más bien su reto, su oposición interna, y aquí coincido plenamente con Roy, está ahí en Morena, y no es ni siquiera articulada ni organizada. El problema es el caos. Pues a ver, ahí se dibuja toda una agenda de futuro, Lupita, y yo te diría, en efecto, otra de las cosas que diferencian a Morena respecto a los otros partidos, pues es la ausencia de un liderazgo evidentemente como el del López Obrador, y eso tiene también su revés, y el revés es que el respaldo que hoy ha dado a Sheinbaum, pues no, si queremos sus palabras, no estará después de octubre. Es un reto, y un reto difícil. ¿Tú lo situarías como uno de los mayores, como hace Arnoldo, o no? Yo no podría dormir, Guadalupe, si estuviera en tus zapatos. No, bueno, yo sí creo que mira, Claudia tiene una característica que a mí siempre me ha asombrado. Es una mujer que mantiene muy bien los equilibrios, es una mujer inteligente, es aguda y muy sistémica. O sea, créeme que yo la conocí más a fondo estos 2 años que caminamos por todo el país, muy organizada, muy estructurada, muy estratégica. Metódica. Y es metódica, eso, la verdad que ve todo como un sistema y tiene que funcionar, y si falla un tornillo, pues lo tiene que ver hasta que el tornillo embone. Entonces, mira, creo que algo que se dibuja, porque me parece que estamos viviendo esta etapa del tiempo de mujeres, ver a la política desde un enfoque para las mujeres, y cómo ir desmontando esta práctica política desde una visión patrimonialista, ¿no? No es fácil, porque tengo otros compañeros que compitieron en lo interno, ya lo vivieron ustedes, lo han estado registrando, cómo reaccionó nuestro amigo Noroña, cómo va a reaccionar el compañero Monreal, cómo va a jugar Adán. Pero creo que el liderazgo de Claudia es un liderazgo que en el tiempo se va a ir fortaleciendo. Yo sí creo que los resultados son suficientes como para ella tener este espacio de definición. Estás estructurando un gabinete
con un perfil muy, muy estratégico, reiterando lo de estratégico, pero me parece que está ella leyendo bien los momentos en los que estamos ahorita situados. Me parece que es una líder que va a ser una líder muy de avanzada, muy progresista en muchos temas que a nosotras, a las mujeres, pues nos encanta el saber que va a trastocar el día a día de muchas familias mexicanas porque tiene esa condición. Hay etapa que le tocó al presidente, que fue la modificación del cambio de régimen, del régimen neoliberal al régimen humanista. ¿Cómo se va a ir dibujando? Pues bueno, este es el reto mayor que tiene hoy nuestra presidenta y los que acompañamos a Claudia en este sueño. Yo creo que ahí, Roy, tomando lo que acaba de decir Lupita, hay una coincidencia muy grande en la opinión pública, en la comentocracia, en todos lados, sobre la capacidad, la efectividad, el orden, lo metódico de Claudia Sheinbaum. Pero ahí te preguntaría, ¿tú crees que además de ser el primer gobierno de izquierda que llega al poder, la primera mujer que lleva la presidencia, vamos a tener una tecnocracia de izquierda por primera vez? ¿Estamos ante una tecnocracia de izquierda o no? No, yo creo que no. No, yo creo que no. No quiero mezclar la parte de metódica y estratégica con la parte de la tecnocracia, ¿no? Al contrario, porque la tecnocracia tiende a olvidarse de abajo, de la gente, y creo que no. Yo creo que Claudia trae como muy clarito que lo que la llevó al poder fue la base y no la va a soltar, ¿no? Porque es la forma de mantenerse en el poder. Lo que sí es que Claudia tiene, además de todo el relajo que significa y el reto de gobernar un país como México, que ya de por sí es grande. Por cierto, faltó en las cosas globales las redes sociales. Las redes sociales claro, hoy en día se enfrentan y hacen que se muevan más rápido las cosas. Pero Claudia tiene un reto. De aquí en adelante, cada vez que haya una mujer candidata, se va a decir, ve cómo gobernó Claudia. Claro. Entonces tiene un reto con el género también ella, ¿no? Entonces es la primera mujer, pero es la primera de muchas candidatas que va a haber. Entonces tiene ese reto con su género. Un referente obligado, sin duda, Arnoldo. Traes, creo que apagó el micrófono. Así es. Quisiera recurrir a un símil musical, ¿no? Hay músicos perfectos que son fríos. Está el ejemplo de Salieri y de Mozart, ¿no? Y hay quien toca cualquier cosa y emociona. Yo creo que López Obrador es un político que ha logrado una conexión impresionante y bueno, le deja un reto, repito mucho la palabra reto, pues una cuestión muy complicada, porque el orden puede hacer funcionar muy bien al gobierno, que le hace falta mucho orden a la cuarta transformación, en la gobernanza de las secretarías, de las dependencias. O sea, no están funcionando muchas cosas. Este tema de meter al ejército en todos lados, simple y sencillamente porque los civiles no estaban dando el ancho, porque eran corruptos, porque eran ineficaces. Hay una burocracia ahí que infuncional. Bueno, pues no están tampoco los resultados y además no causa la mejor de las impresiones. Entonces, ojalá todo eso se subsane con un gobierno con orden. Pero haría falta la otra parte, que es además una cuestión de comunicación, ¿no? ¿Cómo lo va a asumir la próxima presidenta? Deben estar pensando mucho sobre eso, porque no sé si se va a repetir el mismo modelo, es difícil, no cualquiera llena esas conferencias de prensa de hasta 4 horas al día, hablando de todo y poniendo música y etcétera, ¿no? Son el programa ya más visto del país, lo tienen que repetir las televisoras para tener algo de rating, ¿no? Bueno, te lo comentan en Sudamérica, en otras partes. Entonces ahí hay una cuestión que hay movimientos políticos que han naufragado por no poder tener esa continuidad. Y está el ejemplo de Brasil, ¿no? De Lula y Dilma. Entonces aquí vamos a ver cosas muy interesantes. Yo no me quiero poner ni pesimista ni negativo y creo que si algo tiene Claudia es que es una mujer talentosa, pero todo el equipo debe estar trabajando mucho en cómo va a ayudarle mucho, porque no creo que ella lo pueda pensar todo, ¿no? Se me va el tiempo, vamos a la última intervención porque ya se agotó, nos está yendo rapidísimo. Y Lupita, pues a ver, yo creo que si hay otra coincidencia es que el liderazgo, el tipo de liderazgo de López Obrador es irrepetible, es producto de una historia particular que tiene que ver casi todo con su propia biografía, con su historia, con su ADN, con muchas cosas. Pero el caso es que, ninguno
ninguno de los liderazgos que vienen hacia adelante puede repetir la propia historia. ¿Qué va a hacer ahí o qué crees tú que tendría que hacer para no perder justo esa capacidad de comunicación y conexión con la ciudadanía? Pues mira, por eso creo que el liderazgo de Andrés Manuel es reconocido, como lo han comentado, es un liderazgo milenario, es un liderazgo carismático, evidentemente, pero creo que la fortaleza de Claudia estriba en otras condiciones. Yo creo que es una mujer que ha sido y ha mostrado carácter en momentos muy difíciles. Creo que la parte que le toca a este movimiento es construir y fortalecer la capacidad en los espacios donde ella no solamente va a ser la parte del gobierno, sino lo que implica el Estado, que es el poder legislativo, que es el poder judicial, y sin duda uno de los arranques más complejos va a ser esto de la reforma al poder judicial y la elección de los jueces, porque estamos hablando de otro poder. Y esta es la mejor prueba, que estamos hoy haciendo una gran hazaña porque se está configurando un nuevo escenario y me parece que algo que en América Latina, la otra vez estábamos viendo un debate de la reforma del Poder Judicial con enfoque de género, que no se había tratado en algunas de las ponencias, hoy lo estamos abriendo como un debate, pero sin duda decían algo que ocurre en América Latina y que han recomendado muchos, lo del sentido común. Y creo que esto es lo que prevalece hoy entre la clase política de Morena, que tenemos que estar actuando siempre, permanentemente, favoreciendo la unidad, pero también fortaleciendo, porque sé que Claudia va a hacer un papel extraordinario, pero ocupa esta sensibilidad y esta apertura. Yo la verdad es que escucharlos me lleva ya también otros retos para poderlos plantear en la construcción que se requiere para que la transformación sí realmente sea una realidad, porque la legitimidad no solo te lo da los votos, la legitimidad también se construye en los resultados, que nosotros tenemos que hacerlo pronto. Déjame, voy cerrando, Roy, pero déjame un poco una provocación. ¿Te fijas que esta derivación a la que nos ha llevado el programa de olvidarnos del PRI, del PAN y meternos a Morena, el próximo sexenio, Claudia Sheinbaum, es bastante revelador, digamos, del terreno de la irrelevancia en el que comienzan a entrar esos partidos? Sí, claro, nos movimos del PRI a Morena como millones de mexicanos lo hicieron, ¿no? O sea, nos movimos, nos estamos platicando. Es la ley de la gravedad. Exactamente. Exacto. Sí, es muy ejemplificativo de lo que puede pasar. Sin lugar a dudas. Cierro contigo, Arnoldo. Pues no sé ya con qué de todo cerrar. Creo que fundamentalmente a mí sí me preocupa la ausencia de oposición. Y de una oposición imaginativa. O sea, también hay un sector amplio de la población que es anti-López Obradorista o crítico de la Cuarta Transformación, o que está inconforme con eso y que necesitan una canalización para evitar caer pues en estos bulos del comunismo y de que los curas van a cerrar las iglesias y este tipo de cosas, porque hay que llenar ese vacío con una derecha moderna. Y yo lamento muchísimo la crisis del PAN. El PAN, si algo era un partido ciudadano y democrático. Como en este país solo podían ser ciudadanos y demócratas los que tenían una renta más o menos regular, se convirtió en un partido de clases medias y medias altas. Pero hoy eso ha crecido, hay una base social mayor y el partido ya no está respondiendo a esas expectativas porque se volvió una especie de PRI chiquito, los padroneros, se cerró sobre sí mismo, etcétera. Hoy no es capaz ni siquiera de elegir a sus propios dirigentes, ni a nivel estatal ni a nivel nacional, y ahí hace falta un espacio que a mí me preocuparía mucho que se moviera hacia la ultraderecha, aunque aquí parecemos refractarios y parece que son unos loquitos que andan por ahí. Vemos otras sociedades y no podemos tampoco ser ajenos a que en un futuro nada se encuentra estable en este momento, puedan surgir esas opciones. Igual, ojalá Movimiento Ciudadano también avance y camine de este tema, pues que tiene un dueño, que es una mezcla de muy buenas ideas y gentes con muy buenos perfiles y también cuestiones muy patriarcales y muy cerradas, ¿no? Entonces creo que hace falta eso, creo que al propio Morena le vendría bien. Tú no puedes jugar bien un partido de fútbol si no tienes un buen rival. Si tienes
acuérdate de México cuando jugaba con aquellos centroamericanos que siempre nos pateaban. Hoy no, hoy meten goles y nos ganan porque están en la liga inglesa y los mexicanos siguen en las mismas, ¿no? Pero un buen rival te permite un mejor juego y te permite ser mejor a ti, un buen adversario, como dice el presidente, ¿no? Y si aquí no pasa esto, Morena también va a entrar en procesos de fagocitación, si no nacionales, quizás regionales en un momento dado, ¿no? Pues ahí lo decía Lupita, ¿no? Necesitamos una oposición que sea más propositiva porque justamente es la forma de jugar y elevar la calidad. No va a ser el PRI ni el PAN, o no. Es por lo menos no estos con estas dos camarillas, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. No, y además a eso súmale que, bueno, ese 40% que no votó por Morena y necesita justo tener ese canal de representación, pues aquí y en otros lados hemos visto, sobre todo en otros lados, cómo se han construido líderes de ultraderecha de una manera distinta a como se construían antes. No venían o no necesariamente vienen de la clase política. Ahí está Brasil, ahí está también la Italia de Berlusconi. Ahora, y las redes sociales, o sea, pues aquí también puedes tener algunos tiradores, incluso desde algún medio de comunicación, algo que no quiero ir más lejos. Algo que no quiero dejar pasar y lo digo rápidamente, Morena también tiene el reto de ser más democrático, superar esta etapa de las encuestitas y de que nadie tiene claro por qué ganan y generar espacios de democracia interna, si no también eso no le auguro buenos resultados de continuar así, ¿no? Porque tiende al control por camarillas también. Pues ahí lo dice Potiomkin, a la cual saludamos, muchas gracias por su comentario. La falta de crítica y autocrítica nos puede llevar a todos a eso. Muchas gracias, ya se me fue el tiempo. No, muchas gracias. Saludos a todos. Lupita, Chavira, muchas gracias. Gracias, Pepe. Pues un gusto escucharte y un gusto escucharlos a todos y a darle duro porque hay que hacerle bien la tarea a este partido que nos necesita fortalecidos. Muchas gracias. Ya este país. Saludos. Hasta luego. Muchas gracias, Roy. Ay, hasta luego. Gracias a los tres, que les vaya muy bien. Buena tarde, nos vemos pronto, pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Nos vemos el próximo jueves, como todos los martes y jueves, casi en punto a las 7 de la tarde, para arrancar con este programa. Le recuerdo, estamos subiendo en YouTube. Si nos ayuda, podemos tener un mayor impacto en la reverberación de este programa. Y, por supuesto, muchas gracias a Fernando Robles, que es el que nos permite conectar con usted y hacer este enlace. Gracias a todos los comentarios que recibimos, a todos los mensajes que nos enviaron. Y nos vemos el jueves. Por lo pronto, tengan una buena semana, pásenlo muy bien. Adiós.